Bueno, seguimos aquí en Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en información, formación para la democracia. Saludamos a Frei Muñoz, él es el subdirector de la misión de observación electoral MOE. Frei, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Clickracia. Bienvenido. Hola Roger, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, señor, se le escucha muy bien, se le ve muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces estábamos hace un instantico ya tratando el tema de la consulta del 26 de octubre, la próxima, que entonces se ha convertido en una jerigonza, Frei. Ya no sabemos si es una consulta interpartidista, partidista, interna, bueno, tantos benditos enredos. Pero usted por eso nos va a ayudar a aclarar el tema. Incluso hace un instante pasábamos un segmento de la directora de la misión de observación electoral de Alejandra Barrios. Daba como claridad acerca, por ejemplo, del caso de Daniel Quintero Calle, que ya podría, según lo que ella plantea, ya podría participar en estas consultas. Bueno, mejor dicho, no más. Frei, cuéntenos usted, aclárenos el panorama. Pues aclarar este panorama es complejo. Lo primero que se señalar es que pues, Sí. este asunto debe ser resuelto por las autoridades. Tenemos que ahí hay un ruido de algo que les está pasando por el lado. Ya, creo que ya, ahora sí. Sí, ya pasó ahí esa ambulancia. Sí. Entonces, lo que señalaba, lo primero, esto es un asunto de autoridades, ¿cierto? Entonces, Consejo Nacional Electoral, en primera instancia y en últimas, tendrá que ser un juez de la República, tendrá que ser la jurisdicción de lo contencioso, el Consejo de Estado, el que podría llegar a resolver este asunto con todo lo que puede venir a partir de la situación que se está presentando. Yo creo que para entender este tema de las consultas, lo primero es partir de la ley. ¿Qué señala la ley? La ley señala que los partidos políticos, pongámoslo así, ya sea de manera individual o en coalición, pueden hacer consultas. Consultas que si es el partido, pues entiende entonces que es una consulta partidista. Y si es entre varios partidos, se entendería que es interpartidista. Sea consulta partidista o sea consulta interpartidista para elegir estas precandidaturas, lo que dice la norma es que esos resultados obligan a los que participaron en ella. Y dependiendo de pues, el tipo de consulta en cuanto a qué elección vaya, pues la obligación es que ese candidato que sale elegido debe ser respaldado por esas organizaciones políticas o la organización política para ese proceso electoral en el cual se está participando y al cual se quiere aspirar, digamos. Esa sería como la obligación. Y de igual forma los candidatos que participaron de dicha consulta deben pues, respetar los resultados, no pueden presentarse por otro partido y deben apoyar es a la persona que ganó. Precisamente este es el carácter de la seriedad de estas consultas. Una primera parte. Lo segundo que señala la norma es que las personas que se hayan presentado como candidatos y queden debidamente inscritos y se renuncian a la misma, quedan obligatoriamente también amarrados a la consulta. Ya después de que pase el periodo de que se puede renunciar, si no renunciaron, pues se obligan a la misma. En este caso, a partir de esa norma, lo que hubo en el caso del presidente de la República, porque es el que está generando discusión, se presentó al momento de la inscripción un partido político que se denomina Pacto Histórico, un partido que a la fecha no existe. Ese es el cuento del asunto, ¿cierto? ¿Por qué existió en ese momento? Porque una medida cautelar autorizó de que este partido pudiera presentar candidaturas que se entendiera que tenían personalidad jurídica en virtud de que estaba en un proceso de fusión condicionado, que es el estado actual de su partido. ¿Cómo está condicionado? A que se resuelvan unas situaciones administrativas de carácter investigativo para que una vez resueltas las mismas se pueda otorgar la personalidad jurídica, porque hay una norma también en la ley 1475 del año 2011, que es la ley que contiene estas y también esa regla para fusiones, dice que solo hasta que se resuelva todas las investigaciones que pueda tener un partido político es que se le puede dar esa fusión. Pasa para decisiones, que fue el caso ayer, por ejemplo, de progresistas, que se le tocó la personería. Entonces, ese es el bemol del asunto. Pacto Histórico fue el que se presentó, pero como ya no es partido, el Consejo Nacional Electoral sacó una resolución en la cual dijo, oiga, como ya no está ese partido, lo que se entiende es que fueron los 3 partidos que presentaron como la solicitud, que en el fondo son los partidos que hacen parte de esa fusión, que es Polo Democrático,
UP y Partido Comunista, solo se presentaron la consulta y por tal razón se entiende que es interpartidista. ¿Qué dice Daniel Quintero? No, yo no me presenté por ninguno de esos tres partidos, yo me presenté por pacto histórico. Y ahí es donde está la discusión. Sí, efectivamente, como no se presentó por el partido que están diciendo ahorita el Consejo Nacional Electoral, que son tres partidos, Daniel Quintero dice que no. Por eso es que pues la directora de la Misión de Transformación Electoral, la organización a la que pertenezco, señala, pues existe la posibilidad entonces de que Daniel Quintero pues esté libre porque el partido que lo avaló fue el Pacto Histórico. Ahorita, el día de ayer salían diciendo dos partidos, UP y Partido Comunista, que renunciaban a la consulta si se entendía interpartidista, que ahorita ya no es una época de renuncias, sino ya es más frente a los efectos que está diciendo el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ya en últimas tiene que, o el Consejo Nacional Electoral resolver de manera definitiva cuáles son los resultados de esa consulta y a quién está obligando, porque al final es un asunto de a quién obliga, si al pacto histórico o a esos tres partidos, y si no lo define el Consejo Nacional o lo define de una forma en que no estén de acuerdo a las partes que participaron de esta consulta, pues será un juez de la República que tendrá que definir, que podrán haber tutelas y también podrán haber ya demandas de nulidad. No sé si me hice explicar, era un asunto que en realidad tiene mucho recorrido de hechos, pero más o menos esa es como la cosa, pero consideré que esta es la mejor forma como de dar a entender aquí a todos el asunto. Sí, sí, yo siento que queda claro. Sin embargo, lo que no me queda claro es, a ver, por ejemplo, Daniel Quintero Calle se presentó por el Pacto Histórico. Usted empieza diciendo que el Pacto Histórico no existe como partido. Entonces, ¿cómo fue que avaló un partido inexistente esa candidatura? Entonces, ese es un primer elemento. Lo otro es, finalmente, al definir que no es una consulta ya entre varios partidos interna del Pacto Histórico y otros varios partidos, sino que es partidista, Polo Democrático Alternativo no más, porque se retiran la UP y el Partido Comunista y no existe el Pacto Histórico. Entonces ya queda resuelto el panorama que tenía, digamos, con preocupación a Daniel Quintero, a Carolina Corcho y a Iván Cepeda, en el sentido de que el resultado de esta consulta no vaya a impedir la participación de quien quede, de los dos que finalmente van a participar, Carolina Corcho e Iván Cepeda, y Daniel Quintero por aparte que quiere participar en el Frente Amplio o en esa elección de Frente Amplio de marzo. Entonces ya queda despejado, no hay ningún problema en el sentido. No, Roger, no queda despejado. Vuelvo al inicio. Lo definirá el Consejo Nacional Electoral y si no les gusta, un juez de la República. ¿Por qué? Porque acá hay una confusión. Ya sea consulta, y voy a empezar por lo último, ya sea partidista o sea interpartidista, el efecto es el mismo. Obliga a los candidatos a que ese candidato elegido sea presentado para esa elección en la cual se está postulando. En este caso es la presidencia de la República. Ese es el primer asunto. Ahora, en la solicitud que hicieron ellos, o estos partidos, se dice dentro de esos acuerdos que firmaron y todo, precisamente que sí, que era o para el Frente Amplio el 8 de marzo o para la elección presidencial, de acuerdo a lo que les conveniera. La dificultad está en el hecho de cómo está diseñada ahorita la tarjeta electoral. La tarjeta electoral no dice eso. O sea, los ciudadanos van a votar conforme a la tarjeta electoral, que van a estar eligiendo unos precandidatos para que sea el candidato para una elección presidencial. Así dice la tarjeta. Entonces, de ahí estriba la primera gran duda de si con el diseño de esa tarjeta o le hacemos al acuerdo que es interno de ellos, como cuando se firmó unas escrituras, unas contraescrituras que hay ahí, unos papeles, o lo que está votando la ciudadanía. Ese es un primer aspecto. Y frente al aspecto que se señala de Daniel Quintero, efectivamente, Daniel Quintero y todos se inscribieron por un partido que en ese momento se denominó Pacto Histórico, que hoy no existe. ¿Por qué se pudo hacer eso? Por una medida cautelar de una tutela de un juez de la República, un tribunal administrativo de Bogotá, no, el Tribunal Laboral de Bogotá, la sala laboral del Tribunal de Bogotá. Una magistrada, cuando conoció el asunto, otorgó la medida cautelar, permitió esa inscripción y esa fue la inscripción que se dio, no otra, la de Pacto Histórico. Ahorita como el partido no está,
porque la medida cautelar fue quitada porque la tutela se resolvió desfavorablemente a los tutelantes. Entonces se dice por parte del Consejo Nacional, no, va a la consulta y entiéndase que es de los tres partidos. Entonces los actores dicen, no, la gente dice, no, yo no me avalé por ninguno de los tres partidos, por pacto histórico, y eso no fue lo que yo hice, no me van a comentar, es que no. Lo mismo pasa junto con ahorita UP y Partido Comunista, pero ya desde otro punto de vista. Si se entiende interpartidista, pero es la misma lógica, yo no voy, yo renuncio. Si se entiende partidista, sí voy, que es una renuncia también rara. Cuando uno mira el documento, no es que sea renuncia a la consulta, sino si se entiende así, yo no me considere a mí porque yo no firmé eso. Ese es el asunto. Yo creo, Freddy, buenos días, gracias por acompañarnos. Yo creo que allí en esa última parte que usted menciona es donde está, digamos, el quid del asunto, porque si todos se inscribieron para el pacto histórico, que después resulta que no existía porque se llegó a una decisión de fondo en que no se le avalaba esa personería jurídica al pacto histórico, entonces ni Carolina Corcho ni Iván Cepeda y ya el mismo Daniel Quintero que se había bajado, pues estarían participando en esa consulta que hay ahora, que es, o que habría después, que resultó que era la interpartidista. Ellos no están inscritos para eso. Entonces prácticamente sería una consulta inoficiosa porque no sería para lo que ninguno de ellos se inscribió. Frey. Es interesante y ese es uno de los primeros planteamientos jurídicos dentro de la discusión que puede darse, ¿cierto? Entonces ya vimos una teoría de que, no, entonces eso es que son tres partidos. Otra teoría, no, fue la consulta del pacto histórico y que a la fecha no existe. Pero miremos una cosa frente a la no existencia, porque también es una cosa rara, porque la resolución del Consejo Nacional Electoral señala que efectivamente se fusionan, pero está condicionada la personería jurídica a que se resuelvan las situaciones administrativas, que de hecho la misma resolución combina a los magistrados del Consejo Nacional Electoral a que sea eso resuelto antes del 8 de noviembre de este año, que es donde inicia el periodo de inscripción de candidaturas para Congreso de la República. Entonces, ¿qué podemos encontrarnos eventualmente? Y que así va a ser. Vamos a encontrarnos con efectivamente una inscripción de un partido denominado Pacto Histórico, que en este momento de la historia no existe, pero que existirá y que existió. Entonces surge también una inquietud que es válida también dentro de esto de los planteamientos que pueden hacerse. ¿A quién obligaría los resultados de la consulta bajo esa hipótesis? Al pacto histórico. Y el pacto histórico va a ser, y de hecho va a poder presentar candidaturas a la presidencia porque este acondicionamiento tiene que ser resuelto. Entonces, la pregunta es si los resultados de esta consulta van a obligarlos. Con eso que va a surgir personería jurídica como tal, propiamente dicho, de manera posterior a la consulta, pero que precisamente por virtud de una tutela, de una medida cautelar, se pudieron inscribir. Y yo creo que podría también estudiarse esa hipótesis y el pacto histórico como pacto histórico quedaría obligado a estos resultados de la consulta. Ese es el otro asunto, y a los candidatos que se presentaron pues por dicho pacto histórico, que ese es el otro asunto. Entonces ahí es lo que hace interesante pues todo este debate jurídico. En mi vida, se los confieso, había enfrentado yo como periodista tal enredo. Aquí se habla mucho de inseguridad jurídica y sobre todo en temas electorales, pero no había vivido un enredo como este tan grande, que gracias a Freddy pues aquí medio lo dilucidamos, pero qué cosa tan de verdad enredada y que genera tanta inseguridad. Eso puede, a propósito, Freddy, puede alejar un poco a la gente en la participación de este 26 de octubre. Pues sí, lo que existe es una desinformación y la verdad, o sea, eso precisamente son las situaciones que llevan a que las personas de pronto no acudan a las urnas porque no saben si hay elecciones, a quién obliga, a quién no obliga, y eso afecta la participación en los procesos. Entonces, pues sí, es un mal mensaje para la ciudadanía que mire que de pronto los que tenemos un manejo técnico del tema, de que hemos estudiado y que pues nos demanda esta casuística de estudiar, aún no la tenemos clara. Por eso decimos un juez de la República tendrá que resolver porque hay diferentes alternativas A, B, C, el juez tendrá que ir por una, algunos se apropiará más de una que de otra de acuerdo a su criterio jurídico, pero es la situación. ¿Cómo será la ciudadanía cuando
siente que le están hablando en chino, que sí, que no, el uno dice una cosa, el otro dice otra, entonces sí es una dificultad de participación la que genera esta clase de asuntos. Pero ahí, usted habla de desinformación y podemos hablar de también errores que han generado toda esta confusión. ¿De dónde pudo haber salido el error? Porque el otro día estábamos hablando aquí con una persona que es experta en estos temas y nos decía que, por ejemplo, con la impresión de los tarjetones, la registraduría se precipitó a imprimirlos, por ejemplo, y ni siquiera aparecían los partidos abajo avalando a cada candidato, sino simplemente un título de la consulta para qué era, las fotos de ellos, y no aparecía el logo del pacto histórico, sí. Es decir, y eso ya no se puede cambiar porque no hay tiempo para hacerlo. No había en ese momento y ahora mucho menos. Entonces, y el Consejo Nacional Electoral, pues tampoco había tomado una decisión, no se sabía realmente qué iba a pasar. ¿En dónde está el error? ¿Quién cometió el error? ¿Los candidatos, el Consejo Nacional Electoral, la registraduría por imprimir los tarjetones? Bien, creo que toda esta situación tiene un punto que es el que genera como la tutela. La medida cautelar fue la que generó toda esta situación. ¿Por qué? Porque si no hubiera existido esa medida cautelar y espera el fallo de fondo, pues efectivamente pues se escriben los que se pueden escribir al momento. Entonces, esa es la situación que yo creo que genera la mayor confusión. Ahora, lo que imprimió la registraduría frente al logo del pacto histórico, bien, el partido que se inscribió para consulta presidencial fue el pacto histórico, no está mal. Extemporáneo totalmente la decisión del Consejo Nacional Electoral, una solicitud que le hicieron el 11 de septiembre frente a la pregunta del asunto en cuanto a si partidista, interpartidista, todos estos asuntos, no tanto partidista, interpartidista, sino más en función de si obliga o no obliga para efectos de no la definió sino hasta hace como, no sé, 3 días, 4 días, o sea, totalmente extemporáneo también estaba en efecto. Entonces creo que sí hay una cuestión de sectorialidad del Consejo Nacional Electoral que debería tomar decisiones mucho más expeditas de cara a lo que son los procesos electorales. La tarjeta de la registraduría tiene logo, lo que genera cierta duda si puede ser el encabezado que dice voto para la consulta de candidatos a presidente de la República, pare de contar, existiendo un acuerdo interno que dice que pues el acuerdo puede ser para Frente Amplio o para elecciones de carácter ya de presidencia en mayo. Ese es otro asunto ahí que no queda totalmente definido porque es que en la tarjeta, porque es que en realidad también la ley lo dice. Sabes que la ley es clara en señalar que para efectos de precandidaturas en temas de candidatos para una elección, pues va para allá, no pone excepciones, que era la pregunta también que en cierta manera se le formula al Consejo. Oiga, se puede meter una pregunta ahí, que ese es otro tipo de consulta cuando se hacen preguntas para toma de decisiones. Entonces, ese también es el asunto. Yo todo lo radico ahí en la tutela para efectos de la pregunta, la medida cautelar fue la que nos generó esto. Ahí está el tarjetón, Frey. Entonces, lo que usted dice acerca del pacto histórico no lo ve mal, que aparezca ahí el logo símbolo del pacto histórico, porque en su momento era la consulta del pacto histórico, si usted lo ve mal. Y para mí sigue siendo, si fuera uno, me has dicho, riguroso, pues fue los que se inscribieron. No me pueden dar otra interpretación porque fue un partido que tuvo personalidad jurídica, sí, de manera, ¿cómo se diría? Coyuntural, pero fue, ¿cierto? Ahora que me vengan a decir que son otros 3, uy, ya es otra cosa. Aunque esos son los que se van a fusionar. Y por eso es que se abre también esa puerta. Y por eso decimos, no, pues que uno es resuelto. ¿Por qué? Porque es que todo el enredo empieza por eso precisamente. Facilísimo, como estaba planteado siempre. Todos los partidos que hacen parte del pacto histórico. Es una consulta de una colectividad de izquierda que va a enfrentar en mayo, en marzo, la de marzo es la del Frente Amplio y las legislativas, la de mayo es la presidencial. Entonces vamos a mayo, que iba a enfrentar, digamos, a la derecha con su unidad también en torno a las alianzas que haga la derecha y la extrema derecha. Eso estaba clarísimo. ¿Cuál es? El partido del presidente Gustavo Petro Urrego, pues hablando en términos así muy generales, que es lo que la gente tenía en la cabeza. ¿Cómo se llama? Pacto histórico.
pero hay un partido del presidente que se conoce, siempre hemos conocido, que es la Colombia Humana. Entonces se suponía que hacía parte del pacto histórico, y el Polo Democrático Alternativo, y el MAIS, y qué más, y la Minga indígena, y la UP, y el Partido Comunista. Bueno, ahí están todos progresistas, que a propósito le acaban de entregar ahí sí la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces estaba muy claro, pero de repente el Consejo Nacional Electoral dice, se le entrega personería jurídica, pero a la Colombia Humana no se le entrega, ni se le entrega a progresistas o condicionada, y entonces por ahí empieza el despelote, permítame la expresión, y empieza como a caerse a pedacitos lo que era muy claro. Y entonces, claro, ya empieza uno a entender, a ver, si no hacen parte de un partido que se llama Pacto Histórico para que puedan participar y que sea realmente interna, entonces esos partidos no van a poder participar ahí. Ahí cuando Daniel Quintero, entre otros, no sabe a dónde está, dice, no, un momentico, pero es que además tengo, esto nos va a impedir, y es una decisión, voy para allá, estas son cosas que surgen del Consejo Nacional Electoral. Si me van a impedir a mí participar en la decisión del Frente Amplio y tengo que caer solito, que es lo que no tiene ningún sentido, solito a la elección de mayo, entonces yo no participo. Sin embargo, hay que darle tarjetón. Miremoslo, hágame el favor otra vez, Oscar Mario Correa. Ahí está en el tarjetón, pero no aparecen siquiera, ¿cómo se dice? Logosímbolos de quienes respaldan a cada uno de estos tres precandidatos. Y uno entendería, pero es muy lógico, pues para qué va a tener el logosímbolo de cada uno de ellos si van a participar es por el pacto histórico. Entonces esto es toda una tremenda jerigonza. Y mencioné el Consejo Nacional Electoral. Tiene que ver un poquitico en esto, como también no sé, hay suspicacia en torno al Consejo Nacional Electoral de que ha querido meter la mano en este tema para impedir precisamente la unidad de estos partidos de izquierda. ¿Será que un poco el Consejo Nacional Electoral ha tenido responsabilidad en esta jerigonza, Freddy? Pues es la autoridad que tiene que definir el asunto acerca de la personería jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Que en realidad sí están aplicando la ley cuando se señala que un partido en el momento en que se fusione no puede tener investigaciones en su contra, tiene que ser resueltas. Entonces sí hay una norma que efectivamente está colocando ese límite, y pues las investigaciones tienen que ser resueltas en unos términos, no es fácil cuando de pronto son expedientes, varias carpetas, una cosa a la otra. Entonces esa es la situación que si existe un término de caducidad, si ha llamado a la autoridad electoral que resuelva de la manera más expedita pues estos casos que pueden estar abiertos, para precisamente darle claridad a qué partidos son los que van a participar para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República. Pero sí hay una norma que coloca ese funcionamiento, y es pues la que están aplicando, y que de hecho fue la razón por la cual el juez de tutela de fondo, los magistrados del Tribunal de Bogotá terminaron rechazando la tutela, porque efectivamente encontraron una norma que fue revisada por la Corte Constitucional que condiciona precisamente el otorgamiento de estas fusiones por los asuntos investigativos que puedan tener de carácter administrativo sancionatorio. Lo que uno de pronto vislumbra aquí y anticipa es que después de estas elecciones se van a venir un mundo de demandas por todo lado, porque mire, estamos viendo el tarjetón que nos mostraba Oscar Mario hace un momento. Si yo voy a votar a la consulta del 26 de octubre y me muestran este tarjetón, que es el tarjetón que va a quedar porque no hubo forma de cambiarlo, pues yo estoy votando por una consulta del pacto histórico. Exista o no exista, pero a mí me están dando un tarjetón del pacto histórico, como dirían por ahí, valga la expresión, de malas, pero es que yo estoy votando por el pacto histórico. Ahí dice, esos tarjetones tienen un logo y están las tres personas, no hay otros logos, porque como lo decía Roger, ¿para qué si es pacto histórico? Se anticipó la registraduría, pero así quedaron. Entonces, se supone que lo que resulte el domingo es una cantidad de tarjetones marcados en una consulta para el pacto histórico, porque así dice el tarjetón. Eso también tiene peso, ¿o no, Frey? Todo el peso, porque eso lo estamos mirando de un lado, ¿no? Pero hay que mirar el otro lado. En una democracia funcionan
dos lados. El que se está postulando con unas reglas, ¿cierto? Y los que eligen. Y los que eligen pues a partir de una tarjeta electoral que tiene un diseño con unas casillas y en este caso se ve muy claro precisamente hacia qué se le está combinando a votar el elector y eso es lo que obliga. Ese es un principio que hay también en todo esto de los procesos electorales y pues yo concuerdo contigo. O sea, pues yo estoy votando por un logo. Estoy votando para que estos candidatos sean para presidencia de la República y tengo estas tres candidaturas. Eso es lo que me está mostrando y eso es lo que está obligando de cara a los otros que se ven pues ligados a ese mandato popular, porque al final también es eso, ¿no? Es una elección de carácter popular en la cual, dependiendo de los resultados, pues se manda y obliga de acuerdo a los términos de la tarjeta electoral, más allá de pronto de los datos internos. Y eso es parte de lo que tendrá que resolver precisamente un juez o el Consejo Nacional Electoral por los efectos que tendrá la consulta, que en realidad sí es obligar a una organización política de cara a una elección, en este caso presidencial. En todo caso, mucha gente va a ir el domingo a las consultas, no le ponga nombre, simplemente a esta consulta, y va a ir a escoger a un precandidato a la presidencia de la República por esta colectividad de izquierda, progresista de izquierda, que ahí va a tener el nombre de pacto histórico, para que uno de ellos vaya al Frente Amplio el 8 de marzo con otros precandidatos como Roy Barreras y todos los que se le sumen a ese Frente Amplio para ir unidos con un precandidato, pero ya con un candidato a las elecciones presidenciales de mayo. Esa es la cosa. Así, sin los elementos que son los más importantes, obvio, desde el punto de vista jurídico que deben quedar en claro, mucha gente va a estar pensando en ello. Oiga, Rey, vamos a permitirle, vamos a pasar rápidamente del tema porque estoy viendo por aquí un documento de la misión de observación electoral refiriéndose a la decisión del presidente Gustavo Petro Urrego de presentar esta madrugada un proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que busca reformar, esa es la intención de la Asamblea Nacional Constituyente, reformar la Constitución de 1991 para poder lograr lo que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ha planteado y es el desbloqueo institucional a que se ha visto, dice él, sometido a un bloqueo institucional. Entonces, y el documento de la misión de observación electoral, se me hizo, aquí está, por aquí lo tengo, el documento dice cómo será la participación. Ya, entonces ustedes, ¿por qué tan rápido sale la MOE con ese tema y el documento de propuestas sale apenas esta madrugada? ¿Ya tenían en el radar ustedes esta situación? Pues sí, Roger, o sea, nosotros hemos venido mirando el tema de la Asamblea Nacional Constituyente ya desde hace meses, porque el presidente la ha nombrado ya hace meses. Ya hace meses estuvo de la mano de lo de la consulta popular y pues a la final es un mecanismo de participación democrática de estos que establece la ley 134 y la ley 1757, pues bueno, con el origen constitucional y pues sí, se ha mirado, por ejemplo, la posibilidad de que se pueda llevar a cabo firmas para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente con las alternativas que puede tener de pronto a partir de un apoyo ciudadano. Lo cierto es que pues la Constitución señala que el único que puede llegar a convocar una Asamblea Nacional Constituyente es el Congreso de la República a partir de una ley que tiene que ser aprobada por la mayoría de ambas cámaras. Y a partir de esa votación, que tiene un control de constitucionalidad, es que seguiría el trámite precisamente de ese mecanismo que es una consulta popular. Aquí entonces dice el documento cuál es el procedimiento para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es de la MOE. Entonces habla de cuál es el procedimiento y está planteado paso por paso. Pues entonces va a ser un hecho, pues, Rey. Esta convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. No sabemos porque se han hablado, por ejemplo, de depositar una papeleta el día de las elecciones de marzo. En realidad, pues,
a partir del orden constitucional y legal que tenemos actualmente, pues no tiene ninguna validez. Pasó pues en el año 90, pero tuvo una coyuntura específica porque la constitución de Pin en 886 no tenía mecanismos de reforma. Por eso fue que pasó ese evento que es un hecho político. En lo que se dice pues que a la final el origen de las constituciones pues obedece a un mandato de la soberanía popular, pero en este caso pues la forma en que está arreglada es que el Congreso de la República convoca a la ciudadanía y que la ciudadanía en últimas sí es la que termina diciendo si hay lugar a la Asamblea Nacional Constituyente o no. Entonces, ese es como uno de los asuntos. Lo otro es si se puede activar a que el legislativo precisamente convoque la asamblea. Y ahí es donde encontramos el apoyo ciudadano, una posibilidad de que efectivamente pues, se recolecte firmas como iniciativa legislativa, de que se recolecte firmas como consulta popular, que eso ahí genera unas dudas, que se recolecte firmas como referendo, que creo que no sería procedente. Entonces, ahí ya empieza todo, ahí sí, como dice, el otro mundo de los mecanismos de participación ciudadana, pero no todos se ven tan claros de cara a. Freddy, usted menciona la Asamblea Nacional Constituyente con la famosa séptima papeleta. Alejandra Barrios precisamente hizo parte, la directora de la MOVA hizo parte de ese grupo de jóvenes que presentaron esto, pero digamos que eran circunstancias distintas. Ahora, con la situación como está en el Congreso de la República, esa oposición tan férrea, pues eso seguramente no va a pasar en este gobierno y ellos ya lo tienen claro. El mismo ministro del Interior lo ha dicho, esto no va a ser para este gobierno, les tocaría en las elecciones de para Congreso de la República buscar mayorías, que se obtengan esas mayorías y que quede también un presidente de la izquierda para poder que eso le beneficie al nuevo gobierno. Por ahora, complicado el panorama, no tan fácil, y usted lo decía, eso de penetrar en la papeleta ya no funcionaría como la otra vez que sí se ejerció presión y el presidente de esa época decidió tenerlas en cuenta. Sí, sí, también hay que tener en cuenta desde la teoría de cómo se origina una constitución para que resulte viable necesita que todos los estamentos de la sociedad, factores reales de poder, por ahí decía algún autor, estén como pensando la misma idea para llegar a ese evento. Si algún factor real de poder no se suma a esa iniciativa, pues no va a dar. Y mire que a la final esos factores reales de poder son visibles desde como lo concibió el constituyente del 91 en lo que representa el Congreso de la República. En realidad el Congreso de la República termina siendo un órgano plural donde son representadas las diferentes fuerzas políticas, factores de poder desde ese punto de vista. Y entonces si no se ponen de acuerdo, pues no sale la ley de Asamblea Nacional Constituyente. Así de simple. Entonces ese es como el origen de una constitución en Colombia actualmente, y pues mire que sí necesita como ese acuerdo político grande. Sí, señor. Finalmente, Freddy, agradeciéndole mucho su participación y sus claridades. Ven mucho riesgo para las elecciones próximas. ¿Cómo está, de acuerdo con la lupa de la MOE, esa situación de riesgo electorales? Sí, ¿no? Pues el riesgo está planteado como todo proceso electoral. Y pues una idea que sí hay que tener en cuenta y pues que es un mensaje de la misión de observación electoral, a pesar de esos riesgos, hemos sabido en Colombia sacar las elecciones adelante y este proceso no será la excepción. ¿Sí? Cada proceso electoral tiene sus retos, sus propias situaciones dinámicas y aquí pues un riesgo de violencia que es claro, o sea, hay un aumento de la violencia, hay unos liderazgos políticos que están siendo afectados, elecciones que ya tenemos marcadas con un homicidio que todavía lamentamos y que no hay que olvidar. Entonces, eso es una situación. Grupos armados ilegales también haciendo acciones armadas de una manera constante, se ha incrementado ese evento, un clima de desinformación, de radicalización de los discursos, entonces donde no vemos a veces tantas ideas, sino vemos es atacando a los contrincantes de una forma que puede ser estigmatizante, que puede rayar con el odio, es otra situación difícil, un sistema de partidos que lo estamos viendo con el caso Pacto Histórico y todo lo que hay detrás de la consulta, que está un poco desequilibrado por la toma de decisiones, porque no son prontas, porque hay confusión, porque de pronto muchas personas se pueden terminar metiendo aquí mano a los procesos. Entonces, pues bueno, ahí tenemos una situación también difícil. Otros factores, pues siempre hay unos riesgos de corrupción
de carácter electoral, compra de votos, procedimientos, eso también son situaciones que afectan los procesos, ingreso de dineros ilegales a las campañas políticas, entonces otra dificultad que existe ahí. Entonces, pues bueno, ese es el panorama que tenemos de elecciones en Colombia. Y veo que a diferencia de toda esa cantidad de elementos que generan riesgo de toda la vida en las elecciones nuestras, menciona usted uno, el del odio propio y la exacerbación del lenguaje violento y demás. No, dicho, la polarización es un elemento nuevo que entra a jugar un papel aquí muy importante, lamentablemente. Sí, pero mira que, por ejemplo, ahorita reflexionando el asunto y estudiándolo en cierta manera, digo, bueno, polarización existe de per sí en un proceso electoral, porque de todas maneras siempre vamos a tener vertientes, ¿no? Que comúnmente en un sistema democrático se han denominado derechas e izquierdas. Siempre hay polos opuestos que entran a... ya el problema es cuando esos polos se hablan mal, se hablan feo, ¿cierto? Entonces ya se radicalizan y no es un diálogo político, porque es que la democracia fue constituida precisamente para dejar las formas violentas de hacer política y acceder al poder, matando allá al rey y envenenándolo o metiéndosele allá mediante un grupo armado. Pero entonces aquí encontramos que nos radicalizamos y muchos de esos discursos pueden llegar a generar fenómenos de violencia, ¿sí? Entonces, eso es como ahorita la queja frente a los actores y su comportamiento y lo que tienen que también irradiar hacia la sociedad, porque si a su líder político lo ven ahí pues con un discurso que hiere, que estigma, que odia, pues ¿qué harán los que lo siguen? Pues harán lo mismo, porque están siguiendo como esa idea y ese tipo de discursos en momentos pueden llevar a que se acaloren los ánimos y es por eso que se presentan ciertos disturbios y ciertas situaciones que son de lamentar y que han pasado muchos fenómenos de carácter local. Esperemos que en elecciones de carácter nacional pues no escalen en ningún momento a ello, por ello pues que las autoridades brinden garantías y esperemos que haya una buena planificación electoral y pues que en este proceso electoral continúe y fortalezca pues todos los medios que tiene precisamente en lo que es especialmente la divulgación de resultados electorales, que es el momento como culmine de un proceso electoral y que brinda mayor tensión. Rey Muñoz, subdirector de la misión de observación electoral, qué bueno que haya estado con nosotros, le agradecemos muchísimo y bueno, como siempre lo seguiremos molestando, Frey, mil gracias. No, un gusto, Roger, muy bueno compartir este espacio y pues agradecido y pues un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Muchas gracias, Rey Muñoz, y nos deja Germán para que sigamos, en todo caso nosotros, intentando precisar los detalles. Después de la conversación con Frey, ¿usted qué conclusión saca? ¿Si le queda la claridad? O a mí pues, hay que decir que fue más claro, como cuando conversamos la semana pasada con el abogado especialista en Derecho Electoral, el doctor Sánchez, ¿cierto? Pero incluso cada vez van apareciendo cositas. Por ejemplo, ayer apareció la decisión de la UP y el pacto histórico de separarse no, ¿cómo fue que dijeron ellos? No aceptar la inscripción que hicieron para el 26 de septiembre para Rechazar la inscripción, como rechazar la inscripción. Pero eso no sabe uno realmente qué implica. Mejor dicho, ¿qué piensa? A mí me ha quedado supremamente claro que no hay nada claro. Porque, sí. No, me parece muy clara la explicación de Frey, cómo están las cosas, pero a mí me parece que después del domingo, después de las elecciones, de esta consulta, de las votaciones de la consulta, va a haber muchos tropiezos, va a haber muchas dificultades, porque es que está claro que, yo se lo preguntaba, porque es que todos los candidatos o precandidatos, los tres, se inscribieron por el pacto histórico y fueron aceptados como del pacto histórico mientras se resolvían las medidas cautelares. Y ahí fue donde la registraduría imprimió los tarjetones y aparece pacto histórico. No aparecen los otros partidos por ningún lado, entonces ellos podrían decir, no, qué pena, pero aquí no aparece ni Polo, ni aparece Comunista, ni Unión Patriótica, esto es del pacto histórico, nos tienen que avalar como pacto histórico. Que no existe el pacto histórico, ¿para qué imprimieron los tarjetones así? ¿Para qué se anticiparon? Entonces, yo le preguntaba a Frey y me parece que esto va a venir con una cantidad de demandas del lado y lado, porque
porque no hay una suficiente claridad sobre todo de qué va a pasar después. Hay que resolver muchas inquietudes, muchas dudas. Lo que sí podemos hacer desde aquí, Roger, yo creería que es lo sensato es invitar a la gente a que vaya y vote. Vayan a votar, porque además recordemos que no es solamente para candidatos o precandidatos presidenciales, sino que también se van a escoger los candidatos al Congreso de la República, Cámara y Senado. Entonces, esta desinformación podría afectar un poco la cantidad de personas que se decidan a participar, porque no hay claridad si hay o no hay consulta, si es del pacto, si es interpartidista, si es partidista. Pero bueno, votar es lo que hay que hacer y esperar qué se viene después, porque yo creo que el problema apenas comienza, Roger. Después de que terminen las votaciones y que se sepa el nombre de ganadora o ganador en el caso de presidencial, pues vendrán una cantidad de recursos. Me imagino que inclusive hasta de la misma oposición se meterán allí a opinar sobre lo que se resulte de estas votaciones. Me parece que está claro lo que pasó, pero no está claro lo que va a pasar. De todas maneras, sí, te dice que la gente vaya, pero el gancho realmente, usted lo sabe muy bien, el gancho es votar o elegir al precandidato a la presidencia de la República. La gente no está pensando en lo otro, digo yo, excepto por los mismos precandidatos a Cámara y Senado, pero en general, mire que todos, incluso nosotros mismos, en esta conversación que tuvimos con, yo lo confieso, con Fray Muñoz, en ningún momento se me pasó por la cabeza el tema de las elecciones de precandidatos y a Senado y Cámara. O sea, el gancho es este, ¿cierto? Entonces, si hay un pero ojalá vayan a votar, la verdad, los que quieran participar y deban participar. Pero Roger, de pronto nos pasa como lo que estábamos hablando el otro día aquí de los consejos locales y municipales, que de pronto uno en el entorno que se mueve no ve mucho movimiento, pero de pronto en las campañas sí, y claro, porque sabemos que hay gente que es muy, pues que está muy matriculada con estos partidos, con estos movimientos, con el movimiento de izquierda, entonces están muy pendientes de que hay que buscar, escoger candidatos para el Congreso, porque están pensando en el próximo año buscar que se escojan unos candidatos que puedan arrasar en esas elecciones y tener unas mayorías en el Congreso de la República para que no pase lo que está pasando ahora, que la oposición es la que manda. Entonces, de pronto, por el lado nuestro, no nos damos cuenta que tanto se está moviendo eso y es posible que de pronto sí haya mucho interés por parte de los electores que estén como muy matriculados con las ideas de izquierda, de ir a participar el domingo. Pero usted ve por el ejemplo de las elecciones de consejos municipales y locales de juventud y cuántos eran los jóvenes habilitados para votar, 11 millones y pico, ¿cierto? ¿Cuántos participaron? 1.500.000, ¿cierto? Más o menos. Eso sigue siendo, pues, ¿cuánto? El 10%. Muy poquita la participación, cuando aquí estamos hablando de generalmente de una abstención del 45%, por el 48%, pero una abstención del, ¿cuánto fue? Del 90%. O sea, lo que quiero decir es que esos temas sí, se mueven muy allá, pero hay que ponerle el ánimo, incluso en medios de comunicación, que entusiasmen. Yo no veo pues el entusiasmo, pero bueno, ojalá la gente, como usted dice, ojalá sea como usted dice, que se esté moviendo allá en el interior. Al fin y al cabo, esto es muy de la izquierda, ¿cierto? Lo que va a pasar es de la izquierda. Entonces allá estarán esos movimientos de izquierda, estarán los que son de la Colombia Humana, el polo alternativo, polo democrático alternativo, la minga indígena, ¿qué más? El maíz, la Colombia Humana, en fin. UP, Partido Comunista, allá el movimiento, esperemos que participen, pero esperemos que la inseguridad jurídica no les traiga lamentablemente una respuesta final que no les guste, porque que no sea realmente lo que están esperando. Que lo que estábamos esperando era lo que dijimos al principio,
cuando le preguntamos a Freddy Muñoz, es que iban a participar unas personas, inicialmente 9, luego 12, luego 3, por esa colectividad de izquierda, para escoger a uno que se enfrente el 8 de marzo en el Frente Amplio a otras personas que no necesariamente eran de esta colectividad, gran colectividad, y de ahí sacar al único que represente en unidad a toda la izquierda progresista para enfrentar a la derecha y a la centro derecha y a la extrema derecha, porque el centro todavía sigue muy desaparecido. Entonces, todo eso que era así de sencillo, bueno, lo convertido en una, como digo yo, como la jerigonza, que es un juego de palabras enredados, que usted termina finalmente no diciéndolo bien. Eso es lo que pasa con esto, una jerigonza informativa. Bueno, pero ven, antes de terminar aquí, la otra noticia que tiene que ver con esta tendencia político-ideológica es que María José Pizarro está muy contenta. ¿Por qué, Germán? Pues está muy contenta, Roger, porque por fin ahora sí oficialmente tienen personería jurídica y son partido político. Ella lo dice en una publicación que ya les voy a mostrar enseguida, que están muy contentos, que son muy buenas noticias, porque nace un nuevo partido político que se llama Progresistas. Recordemos que esto estaba en veremos. Al final el Consejo Nacional Electoral decidió, la votación fue a favor para que se le concediera la personería jurídica a el Partido Progresistas, que también entrará a jugar allí, Roger, con los demás partidos de izquierda en la consolidación del pacto histórico. Es lo que ella dice. Apenas ya nosotros estemos en forma como partido político, pues nos vamos a ir hacia allá, a lograr la unidad del pacto histórico. Escuchemos y veamos a María José Pizarro, que es la líder de este partido que recién nace. Hoy al país una gran noticia. Nos acaba de informar el Consejo Nacional Electoral hace contados minutos que ya Progresistas cuenta con su personería jurídica. Es decir, ya somos un nuevo partido político legal en Colombia. Después de todos estos azares, después de estos ires y venires, después de tanta incertidumbre, hoy por fin somos una nueva fuerza política legal en Colombia. Así que queremos enviarle este mensaje de aliento al pacto histórico, a nuestra militancia y a toda la ciudadanía del país. Y queremos instar de manera muy respetuosa al Consejo Nacional Electoral a que acelere el otorgamiento de la personería jurídica sin condicionamientos para el pacto histórico. En ese momento nosotros iniciaremos nuestro tránsito hacia el pacto histórico sin mayores traumatismos. Así que sí, estamos felices. Muy felices, nuevo partido, nuevo movimiento, nueva fuerza política legal, dice María José Pizarro, y ella le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral que acelere el tema del pacto histórico, pero como ya sabemos, Roger, y nos lo explicaba el abogado José Vicente Sánchez, pues es que el problema es que el pacto histórico y estos partidos que lo conformaban, algunos de ellos, tienen unas dificultades con los estatutos y otras investigaciones por tema de financiación de campaña. Entonces, hasta que no se resuelvan esas investigaciones, hasta que no estén libres de cualquier mácula, pues entonces no se le podría otorgar esa personería jurídica al pacto histórico. Esas son las dificultades realmente para que se logre eso que está pidiendo María José Pizarro. Bueno, y para cerrar este tema, el otro que tratamos con el invitado subdirector de la MODE, el de la decisión tomada esta madrugada por el presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que yo no entiendo cuando dicen, ahorita ustedes lo mencionaron, Freddy y usted, Germán, que para este gobierno no va a alcanzar. Entonces, ¿para qué? Bueno, porque no se trata de todas maneras de un gobierno. Es un cambio, se supone que de Estado, no de gobierno. Pero ¿para qué el ruido? No entiendo esa parte de verdad. El ruido que esto le genera al presidente Gustavo Petro y a su gobierno con esto de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha sido satanizado. Es bien importante esta proyecto de ley que convoca Asamblea Nacional Constituyente, elaborado por el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Linet,
Es un proyecto que tiene, ahí está la exposición de motivos y bueno, pues no lo vamos a leer todo porque no tenemos el tiempo para ello ni la capacidad de que se explique en detalle acá, pero en todo caso, lo decía el presidente Gustavo Petro, todo va en contra del bloqueo institucional, pero ahí es cuando me llama nuevamente la atención. El bloqueo institucional lo plantea el presidente Gustavo Petro, lo plantea el ministro de Justicia, de parte de la oposición, de parte de quienes están hoy en el Congreso de la República, impidiendo que se cumpla con el propósito del cambio por el cual fue elegido el presidente Gustavo Petro en 2022 y las diferentes reformas a las que se le ha puesto el palo en la rueda permanentemente por parte de quienes no solamente están en la oposición, sino de quienes también están declarados como independientes, entre ellos el Partido Conservador. ¿Qué tal pues? Para la muestra del tremendo botón a Efraín Cepeda como expresidente del Senado de la República y del Congreso en general, oponiéndose totalmente y sin intención de discutir siquiera las distintas reformas. Entonces a eso es que se refiere mucho el presidente Gustavo Petro con bloqueo institucional, entonces por tanto hay que hacer un cambio de la Constitución. Sin embargo, otro aspecto que nosotros hemos tratado aquí permanentemente, y usted ayer llamaba la atención sobre eso, aquí está, que siempre ando con el librito, decía usted ayer, el librito en la mano. Esto es para esa idea, yo lo pongo aquí al frente, ahí está. No, póncheme por favor el proyecto de ley, eso. Este proyecto de reforma de este hecho real, que es la Constitución Política de Colombia, a través de una Asamblea Nacional Constituyente, es porque supuestamente este librito pues no sirve para nada. Pero la verdad es que ya lo hemos dicho muchas veces, Germán, este librito sirve para mucho, incluso aquí nos hemos atrevido a decir que si realmente uno quiere elegir un buen presidente o una buena presidenta, para que quede claro el lenguaje de inclusión acá, para que no piensen algunos, en este caso hay que hacerlo. Yo no soy amigo del lenguaje de inclusión, me gusta decir presidente que sea elegida una presidente. Entonces, yo soy amigo de ese tipo de lenguaje como siempre, pero para efectos de suspicacia no es que estemos queriendo que solamente sea un presidente, no, puede ser una presidenta, por eso entra el lenguaje inclusivo ahí, es la que sea capaz de poner en práctica esta Constitución Política de Colombia. Nos lo decía hace unos días como invitado el abogado especialista en Derecho Constitucional, Albeiro Pulgarín. Pero es que resulta que esto no se ha puesto en práctica. Esto que tiene 30 y punta de años no está puesto en práctica en su totalidad. Entonces, no dice, ¿para qué esa Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, es una opinión mía, un poco pensando en tantas cosas y muy yendo a uno de los motivos que es contra el bloqueo institucional. Si no poner en marcha esto, se supone que tiene mucha letra muerta, lamentablemente, pero es buenísima esta Constitución. Entonces, bueno, no sé qué piensa usted al respecto, Germán. Mire, Roger, bloqueo institucional hay. Es obvio, y usted lo dijo, mencionó a Efraín Cepeda, que desde la presidencia del Congreso, del Senado, hizo todo lo posible porque ni siquiera leían los proyectos, simplemente lo anunciaban y ya lo están haciendo ahora. Y por ahí me encontré, no la tengo aquí a la mano, pero me encontré una publicación que hizo la que ahora está muy envalentonada publicando cosas, que es la congresista Lina Garrido, que se hizo famosa por replicarle al presidente en el Congreso el día del inicio en el Congreso de la República, el 20 de julio, cuando se inició la legislatura. Es muy famosa y entonces ahora se dedicó a eso, a publicar en sus redes sociales cosas contra el gobierno. Y publicaba Lina Garrido que cómo van los porcentajes de bloqueo. Primero hablaba pues de 100% Uribe inocente, después hablaba de 90% reforma pensional bloqueada y no sé qué porcentaje la reforma a la salud. Entonces ellos están dedicados a eso,
a bloquear cualquier iniciativa que provenga del gobierno nacional porque simplemente no les interesa ni siquiera leerlas, sino que anunciaron con anticipación que se iban a bloquear. Pero ¿por qué para el próximo año, Roger? Porque primero no daría en este momento. Exactamente. Muchas gracias, don José. Esta es la que yo me había encontrado. Mire, estamos ganando, dice ella. A mí me parece esto terrible. No está ganando nadie, está perdiendo la ciudadanía, la gente, porque el tema de las pensiones es para las personas que aspiran a pensionarse. La reforma de la salud es para mejorar el sistema de salud, en fin. El presidente Uribe inocente, que recordemos que él es expresidente, no presidente, tumbar la reforma pensional va en un 90%, dice ella, y tumbar la reforma de la salud 80%. En eso están. Esa es como su labor en el Congreso de la República, metérsele, atravesársele al gobierno nacional para que no pase ninguna de estas iniciativas. Pero ¿por qué para lo del próximo año? Pues porque ya no darían las cuentas para este año. Además, recordemos que requisito, Roger, para poder que se pueda convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es que tiene que ser aprobada una ley en el Congreso de la República. Y sabemos que en este momento es prácticamente imposible que eso pase como está conformado actualmente el Congreso en Colombia. Eso no le pasa. Simplemente ellos comienzan ahora a convocarla, a hacer ruido sobre el tema, pero eso ya tocaría con un nuevo Congreso. Ahora no les daría, Roger, sería perder el tiempo, eso se lo tumban de inmediato, pues claro, porque se puede presentar la iniciativa desde el Congreso con la firma de todos los ministros y presentar el proyecto al Congreso, pero ya sabemos que el Congreso no le va a aprobar una reforma constituyente, una asamblea constituyente en estos momentos, Roger. Pero digo yo, pues, ¿para qué tanto de recorrido sabiendo que esa es la realidad? Y mire, a propósito de Lina Garrido, que sí se hizo famosa simplemente por enfrentar ahí al presidente Gustavo Petro, pero esas son las cosas que le gustan al país, que se volvió famosa y otros le jugaron, y sale pues con la publicidad de los porcentajes. Pero le voy a decir una cosa, son temas que tienen que ver con la gente. La reforma pensional, o sea, la ley pensional, porque es ley pensional ya. Usted dice, esta señora no es precisa, es expresidente de la República, pero ellos le dicen presidente, o sea, y yo creo que a nivel general se puede emplear la expresión presidente, pero bueno, pero para ser preciso con la gente sepa, es presidente. Reforma, no es reforma, es una ley pensional que ya está demandada, puede que entonces se termine porque ya fue aprobada. La reforma de la salud, sí. Entonces, dice, tumbar, esa es la idea, tumbar. Y entonces hay gente que, permítame, póncheme, José, mientras vamos viendo ahí, sí, yo que quiero hacer un gesto. Hay gente que sabe que necesita de una reforma pensional, de una reforma de la salud, de una reforma laboral, que necesita realmente porque tiene unas condiciones especiales. B, 100% de 90%, eso. 70%, esto. Ese es el gesto. ¿De qué? Fueron más allá, entendieron realmente la estupidez colectiva de que hablamos.